¿Usted cree que el mercado se mueve cuando aparecen compradores y vendedores? ¿Cree que el precio cambia porque nuevas noticias llegan al sistema, porque la economía cambia o porque los participantes reaccionan a información reciente? Richard Wyckoff descubrió algo mucho más incómodo. Descubrió que muchos movimientos importantes comienzan mucho antes de que el público sea capaz de reconocerlos. Descubrió que el mercado suele preparar sus movimientos antes de mostrarlos. Esa idea cambia completamente la forma de observar un gráfico, porque si el movimiento visible es la consecuencia, entonces la pregunta correcta deja de ser hacia dónde va el precio y pasa a ser qué está ocurriendo antes de que el precio se mueva. Durante décadas, los operadores han intentado predecir el futuro observando velas, indicadores y patrones superficiales. Mientras tanto, el capital institucional ha estado observando algo diferente. Ha estado observando liquidez, comportamiento colectivo, desequilibrios de oferta y demanda, zonas donde el público entra demasiado pronto y zonas donde el público abandona demasiado rápido. Aquí comienza realmente el libro 2 de Trader Mind. En el libro 1 aprendimos algo fundamental. El principal riesgo del operador estaba dentro de su propia mente. Mark Douglas nos mostró la naturaleza de la incertidumbre. Jesse Livermore expuso el peligro del talento sin estructura. Michael Burry reveló el costo de sostener una convicción contra la narrativa dominante, y Brett Steenbarger demostró que la ejecución depende de la calidad del estado mental bajo presión. Ahora la pregunta cambia. Si la mente ya no es el problema principal, entonces debemos entender el entorno donde esa mente intenta operar. Debemos aprender a leer el mercado mucho antes de la inteligencia artificial, mucho antes de los sistemas algorítmicos modernos y mucho antes de las plataformas electrónicas. Richard Wyckoff comenzó a estudiar algo que nadie parecía comprender completamente. Observaba el comportamiento del precio día tras día, analizaba movimientos aparentemente caóticos y buscaba patrones ocultos detrás de las fluctuaciones visibles. Mientras otros observaban gráficos, Wyckoff intentaba descubrir quién estaba detrás de los movimientos. Esa diferencia lo cambió todo. Con el tiempo desarrolló una idea revolucionaria. Imaginó que detrás del mercado existía una entidad ficticia capaz de coordinar movimientos, acumular posiciones, provocar emociones y utilizar el comportamiento colectivo para obtener ventaja. A esa idea la llamó el hombre compuesto. No estaba diciendo que una sola persona controlara el mercado. Estaba creando un modelo mental para ayudar al operador a interpretar la actividad institucional. Décadas después, esa visión quedaría reflejada en una obra que influiría profundamente en generaciones de operadores e inversores: The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks, una de las referencias fundamentales para comprender cómo funciona realmente la estructura del mercado. Lo sorprendente es que muchas de sus observaciones siguen siendo relevantes hoy. De hecho, podrían ser más relevantes que nunca, porque el mercado moderno parece distinto en la superficie, pero mantiene exactamente el mismo principio fundamental. El capital sofisticado sigue necesitando liquidez, sigue necesitando contrapartes y sigue necesitando ocultar sus verdaderas intenciones mientras construye posiciones. La tecnología cambió, la naturaleza humana no. Por eso tantos operadores sienten que el mercado los engaña constantemente. Compran justo antes de una caída, venden justo antes de una recuperación. Persiguen movimientos que terminan agotándose y abandonan posiciones que terminan funcionando. Lo interpretan como mala suerte. Wyckoff lo interpretaba como una consecuencia natural de no comprender cómo actúa el dinero profesional. Aquí aparece una realidad incómoda. El mercado no está diseñado para hacerle fácil la lectura al participante promedio si todos pudieran identificar las oportunidades. Al mismo tiempo, esas oportunidades dejarían de existir. Por eso los movimientos importantes suelen nacer en zonas donde reina la confusión, donde la percepción colectiva es contradictoria y donde la dirección futura todavía parece incierta. Ese proceso es precisamente lo que Wyckoff intentó descifrar. No quería adivinar el futuro, quería identificar las huellas de quienes estaban construyendo el futuro antes de que fuera visible. Años después, autores como Enrique Díaz Valdecantos rescatarían estas ideas y las adaptarían al operador moderno en el método Wyckoff, acercando una metodología histórica
a una nueva generación de participantes. Más adelante, Rubén Villahermosa ampliaría esa evolución mediante Wyckoff 2.0, integrando conceptos institucionales contemporáneos y herramientas adaptadas a los mercados actuales. Sin embargo, detrás de todas esas interpretaciones permanece intacta la misma pregunta: ¿quién está actuando antes de que el movimiento ocurra? Esa pregunta es mucho más poderosa que intentar predecir una vela futura, porque desplaza la atención desde el resultado hacia la causa. La gran cantidad de los participantes observa efectos. Wyckoff observaba causas. La gran cantidad busca dirección. Wyckoff buscaba intención. Y precisamente ahí comienza la verdadera lectura del mercado. En el entorno actual, esta idea adquiere una dimensión todavía más profunda. Hoy los operadores compiten dentro de sistemas dominados por automatización, ejecución algorítmica y procesamiento masivo de datos. Millones de órdenes son enviadas, modificadas y canceladas constantemente. Grandes instituciones utilizan tecnología avanzada para optimizar su participación en el mercado sin revelar completamente sus objetivos. A simple vista parece un entorno completamente diferente al que conoció Wyckoff, pero en realidad sigue existiendo el mismo desafío: detectar intención oculta. La diferencia es que ahora esa intención deja huellas distintas. Ya no hablamos únicamente de operadores humanos manipulando emociones colectivas. Hablamos de sistemas que reaccionan a liquidez, volatilidad, posicionamiento y comportamiento agregado. Por eso el operador moderno necesita algo más que análisis técnico tradicional. Necesita desarrollar la sensibilidad estructural. Necesita aprender a observar el mercado como un sistema dinámico. Necesita comprender que cada movimiento visible suele ser el resultado final de procesos invisibles que comenzaron mucho antes. Esta comprensión cambia completamente la relación con el precio. El precio deja de ser una señal aislada, se convierte en evidencia. Cada avance, cada retroceso, cada pausa y cada aceleración contienen información sobre lo que está ocurriendo detrás del escenario principal. Esa información nunca aparece de forma perfecta, nunca es completamente evidente. Y precisamente por eso existe ventaja para quienes aprenden a interpretarla. La historia de Richard Wyckoff no es solamente la historia de un analista brillante, es la historia de alguien que comprendió que el mercado no debía observarse desde la superficie, debía observarse desde la intención. Esa idea desafía directamente muchos hábitos modernos. La industria financiera continúa obsesionada con predicciones, opiniones y pronósticos permanentes. Todos quieren anticipar el siguiente movimiento, todos quieren tener razón antes que los demás. Wyckoff proponía algo diferente: observar, esperar, interpretar, comprender, porque cuando la atención se concentra únicamente en predecir, la comprensión desaparece. Y cuando la comprensión desaparece, el operador termina reaccionando en lugar de interpretar. Ese error sigue destruyendo cuentas hoy exactamente igual que hace décadas. Aquí comienza realmente nuestra transición. Hasta ahora hemos estudiado la mente, ahora comenzaremos a estudiar el mercado. Hasta ahora analizamos comportamiento humano, ahora analizaremos comportamiento institucional. Hasta ahora intentamos comprender al operador, ahora intentaremos comprender el lenguaje que utiliza el mercado para comunicar sus verdaderas intenciones. Porque la pregunta ya no es si usted puede controlar sus emociones, la pregunta es mucho más difícil. Si el mercado está dejando señales antes de moverse, ¿será capaz de reconocerlas antes que el resto? Esa fue la búsqueda de Richard Wyckoff y a partir de este momento también será la nuestra.